Hola, muy buen día para todos. En este tercer video de la apertura Reti vamos a analizar la variante D3 por parte del blanco. Ante el movimiento caballo F3 vamos a emplear F5 y ahora D3. Nuestra respuesta va a ser D6, que tiene la simple idea de jugar E5 ganando el centro, ocupando el centro mejor dicho, porque la verdad que ganarlo va a estar un poco difícil porque bueno, obviamente el blanco no se va a dejar. Si E4, que es la idea del movimiento D3, vamos a contestar con la respuesta E5 manteniendo la tensión. Es cierto que también se puede jugar F por E4, pero bueno, en estas posiciones los antecedentes marcan que el negro básicamente no obtiene nada de ventaja, la posición queda igualada desde un principio y bueno, eso no creo que sea nada bueno. Entonces bueno, la jugada E5 es mucho más sólida y mantenemos la tensión. Y ahora tenemos caballo C3 como el movimiento principal, el que más emplean la blanca en este tipo de posiciones, pero también se puede jugar, por ejemplo, G3, que se ha empleado en una que otra partida, por ejemplo en Pelletier Miroshenko en el 2011. Las negras contestaron con caballo F6, alfil G2, alfil E7, enroque y caballo C3, caballo C6, H3, para evitar cualquier clavada molesta, ¿verdad? Por parte del negro. Rey H8 para evitar peligros en esa gran diagonal. Torre E1, F por E4, D por E4 y dama E8. La idea de la dama es dirigirse a cualquiera de las tres casillas marcadas en color verde. Puede ser F7, G6 o H5, siempre y cuando, dependiendo de la posición, ¿verdad? Y de lo que nos plantea el blanco. Siempre hay que tener en cuenta eso, pero generalmente se suelen emplear la jugada dama G6, porque la jugada dama H5 quizás se pueda exponer a una posible descubierta, dado que el caballo de F6 generalmente en algunos casos suele ser cambiado por el caballo de C3, ¿verdad? Entonces la dama en H5 en esta posición quizás no esté tan bien, aunque bueno, como vuelvo a repetir de nuevo, todo depende de la posición, así que bueno, ustedes tendrán que evaluar según lo que a ustedes les parezca y bueno, jugar la respuesta que consideren apropiada. También dama F7 se ha empleado mucho. Aquí, por ejemplo, si caballo D5, la idea va a ser alfil D8, ¿sí? Manteniendo los alfiles, dado que bueno, tenemos una muy buena pareja de alfiles que están mirando muy agresivamente al flanco de rey, así que bueno, eso nos va a dar muy buenas perspectivas en el medio juego de ataque. Además, bueno, obviamente tenemos la columna F abierta, que eso siempre es una ventaja. En cuanto a la jugada E por F5, rompiendo la tensión el blanco, bueno, vamos a jugar tranquilamente alfil por F5. Aquí se pueden emplear muchas jugadas, caballo C3 es la principal, pero vamos a encontrar que por ejemplo se puede jugar también alfil E2, D4 y G3. Si alfil E2 vamos a jugar caballo F6, caballo C3 y C5, una jugada interesantísima, ¿verdad? Que evita el movimiento de 4 por parte del blanco y bueno, obviamente domina esa casilla para un posible caballo C6, caballo D4. Si caballo H4 vamos a jugar alfil E6 y si F4 tranquilamente vamos a desarrollarnos con caballo C6, enroque, E por F4, alfil E7, caballo F3, enroque corto y bueno, la posición está controlada por parte de las negras y no tienen inconvenientes. En cuanto a D4, jugaremos un E4 y si caballo G5, caballo F6, F3, bueno, E por F3, caballo por y caballo C6, alfil E2, D5, bloqueando un posible D5 por parte de las blancas, enroque, alfil D6 y si C4 nos vamos a enrocar tranquilos, ya que por ejemplo si C5 alfil E7 y bueno, la posición está completamente igualada y las negras no tienen ningún inconveniente en particular. La jugada G3 es también una opción y aquí bueno, vamos a jugar de nuevo caballo C6, alfil G2, alfil E7, caballo C3, caballo F6, enroque y aquí se puede jugar caballo H4 y también se puede jugar alfil G5 como se jugó en Dorman Malaniu. Dorfman en esta posición empleó
alfil G5, pero bueno, dama de 7, tranquilo, alfil por F6, torre por F6, y bueno, la posición está completamente igualada, ya que por ejemplo si caballo de 5 vamos a jugar torre F8, si caballo de 2 torre de A a E8, y si caballo de 4 alfil de 8, F4, E por F4, torre por F4, alfil E6, torre por F8, torre por F8, caballo F4, caballo E5, y la posición, como les decía, está completamente igualada y el negro no tiene inconvenientes. En cuanto a la jugada caballo H4, lo que vamos a hacer es, bueno, primero jugar alfil G4, forzar un F3 y luego nos retiramos a E6, F4, D5, caballo F3, alfil C5 jaque, rey H1, alfil G4, si F por E5, caballo por E5, y si D4, bueno, vamos a jugar un caballo por F3, alfil por, torre por y alfil B4, la posición de nuevo está completamente igualada, pero vamos a tener ideas interesantes si nos deja el blanco, que es jugar un alfil por C3 y colocarnos con un caballo en la casilla E4, que bueno, ha quedado bastante debilitada, con lo cual sería un plan a realizar en caso de que, bueno, obviamente el blanco nos permita hacerlo. Pero bueno, la posición está igualada, así que no tenemos inconvenientes. Y por último, bueno, nos quedaría ver la principal, caballo C3, ¿verdad? Que es quizás una de las mejores jugadas. C5 vamos a jugar acá, y si caballo D5, caballo F6, caballo E3, alfil C8, alfil E2, alfil E7, y por ejemplo si se juega C3, caballo C6, enroque y D5, y bueno, la posición está completamente igualada y además el negro tiene un muy buen centro de peones, con lo cual esto tiene que ser bueno. Así que bien, hemos analizado jugadas posibles ante la respuesta E por F5, alfil por F5 por parte del blanco. Alfil E2 hemos analizado también D4, G3 y la que vimos recién, que era caballo C3. Bien, así que bueno, hemos visto ya todas las tentativas. Y bueno, por último vamos a pasar a ver la variante principal, ¿verdad? Con caballo C3, porque ya hemos analizado G3 y la respuesta E por F5. Ante caballo C3, C5 va a ser nuestra respuesta. Una jugada interesantísima, que aunque es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque no estamos desarrollando piezas, en esta posición en particular no va a ser peligroso para el negro, porque no hay ningún movimiento que pueda crear amenaza concreta contra, obviamente, nuestro rey y nuestra posición. Así que en este caso, ese tiempo que perdemos en consolidar el centro no va a poder ser aprovechado por el blanco. ¿Cuál es la idea de C5? Controlar el movimiento de 4, que podría ser liberador por parte de las blancas, ¿verdad? Ganando un poco de espacio. Ante esta respuesta pueden jugar tanto alfil G5 como G3, que sería la variante principal. Si alfil G5, bueno, yo creo que no hay problema, porque vamos a jugar alfil E7, H4, caballo C6, y si G3, como se jugó en Brindisi-Masek en República Checa 2011, la sencilla H6, alfil C1, caballo F6, alfil G2, enroque, alfil E6, las debilidades del flanco de rey blanco y la ventaja en espacio que tiene el negro, obviamente le da una ligera ventaja, así que bueno, esta posición es de lujo para nosotros y no tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Por absolutamente nada. La única preocupación va a ser cómo atacamos. Bien, y la variante G3, que dijimos que era la variante principal, aquí caballo C6, alfil G2 sería lo normal, ¿verdad? Pero bueno, se han intentado, por ejemplo, caballo D5, que bueno, considero que estas pérdidas de tiempo no tienen problema para el negro, porque bueno, caballo F6, C3, alfil E7, alfil G2, F por E4, D por E4 y enroque, y bueno, la posición del negro realmente es muy buena, ya se ha enrocado y tiene planes contra el enroque blanco, con lo cual caballo D5 no parece una gran opción. Tampoco caballo H4, porque bueno, F por E4, D por E4, alfil E6, y si caballo D5, caballo F6, alfil G2, dama E7,
enroque corto, enroque largo, y bueno, en esta posición garantiza obviamente una lucha bastante activa, ¿verdad? Porque tenemos enroques opuestos y eso siempre es señal de que se van a venir ataques furiosos y feroces contra ambos flancos, porque bueno, obviamente el blanco intentará atacarnos el flanco de dama y nosotros movilizaremos nuestras fuerzas para atacar el flanco de rey. Así que bueno, esta posición es bastante interesante para las negras y bueno, está igualada. Dependerá de la habilidad de los jugadores para poder maniobrar en el medio juego, ¿verdad? Que bueno, eso ya corresponde a cada uno. Alfil G2 entonces, bueno, es la variante principal, la jugada más sólida. Aquí caballo F6 y enroque sería lo más lógico por parte del blanco, pero de nuevo se puede jugar alfil G5, en este caso alfil E7, y si alfil H3, bueno, vamos a jugar un caballo G8, una jugada rara pero necesaria para eliminar ese alfil de G5 molesto. Alfil D2, bueno, vamos a jugar F por E4, y si alfil por C8, dama por C8, perdón, y si D por E4, la jugada dama G4 con idea de caballo F6 nos concede un juego bastante agradable. En caso de que nos jugaran H3, retiramos la dama D7, y bueno, la idea de la jugada dama G4 es sencillamente impedir un caballo D5 por parte del blanco, pero también generar algún tipo de debilitamiento en la posición, ¿verdad? Con una jugada como H3, por ejemplo, que pueda llegar a incomodar el flanco de rey, si es que, bueno, obviamente las blancas tienen pensado en enrocarse corto. Esa sería la idea. Así que bueno, no hay inconvenientes con alfil G5. Y bueno, entonces vamos a ver la última jugada, que es la principal, enroque. ¿Qué hacer ante esta jugada? Desarrollarnos, siempre desarrollarnos, que es lo más lógico. Alfil E7. E por F5 en este caso no tendría ningún problema para el negro, porque bueno, con un alfil por F5, caballo H4, alfil G4, F3 y alfil E6, el negro tiene un juego muy decente e interesante, así que bueno, no hay problema. Y si nos plantean caballo H4 en lugar de E por F5, jugaríamos un F por E4, D por E4, caballo D4 ocupando el puesto interesante en D4, ¿verdad? Que bueno, fue una de las ideas de jugar C5. Y si dama D3, enroque corto, alfil G5, rey H8, y bueno, esta posición el negro tiene un juego completamente igualado, pero también con muy buenas chances, ¿verdad? Dado que tenemos una columna F abierta y muy buenas piezas, así que bueno, esta posición es muy interesante para nosotros. Esta partida se jugó entre Dragun y Simasek en el 2012, así que bueno, hasta acá llega esta corta variante donde hemos podido analizar posiciones, ¿sí?, de la reti, variante de 3, y bueno, considero que no hay ningún inconveniente en esta posición en particular. Bueno, como hemos podido notar en todas las variantes que hemos analizado hasta ahora. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, donde vamos a analizar la última variante que nos queda pendiente para cubrir la apertura reti, variante de la defensa holandesa.